La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana, desde luego, vamos a hablar de un tema muy importante también y que nos llenó de mucha satisfacción, sobre todo cuando la semana pasada El Salvador, digámoslo así, se hizo presente en una audiencia papal donde la organización Football Forever, que preside mi gran amigo Alejandro Guzmán, desde luego mostró cómo el país tiene como reto principal solventar uno de los más grandes flagelos sociales experimentados en los últimos años, que es precisamente cómo generar mejores condiciones de vida para jóvenes que se encuentran en situación de riesgo. Es un tema muy importante que esta mañana hemos querido ponerlo en perspectiva de ustedes, no solo desde el punto de vista de la experiencia que tiene Football Forever en nuestro país, sino de esta experiencia que se llevó a cabo en Roma y sobre todo cómo se traduce esto en términos de beneficio para seguir con esta tarea muy importante. Así es que este día vamos a hablar del tema violencia desde una perspectiva quizás teórica y práctica, que nos va a llevar a entender mejor este fenómeno cuyas raíces, no cabe duda, están cimentadas en un problema socioeconómico del país. Los premios Nobel se reúnen allí, nos invitaron a participar en la Academia Pontificia, nos dieron, la verdad que nos dieron un tiempo... No solo era para ti, sino que habían otras organizaciones. Había otras organizaciones, a nosotros nos dieron... Países, ¿no? Mire, había gente de Filipinas, de Taiwán, de España, de Argentina. Nosotros fuimos los únicos que nos concentramos en el tema de la pobreza. Básicamente lo que allí se exponía es este programa que ha propuesto el Papa, que son las escuelas ocurrentes o encuentro entre escuelas en el mundo, que es un proyecto que ya tiene 6-7 meses. Él ya sabía bastante del Salvador porque José María del Corral ya nos había dicho en una reunión previa que había tenido con él y Enrique Palmeiro 2 días antes. Ellos estuvieron reunidos por 1 hora y media. Cuando llegó el tema del Salvador se detuvo muchísimo y empezó a preguntar paso por paso lo que había ocurrido durante los 4 días de estadía de José María del Corral. El Papa es un hombre que tiene un antecedente de calle y de terreno. Aquellos que estamos en el terreno siempre tendemos a respetar muchísimo más a los colegas que están en el terreno. Es mucho más fácil y es mucho más fácil entenderse con alguien que conoce estos temas, o que por lo menos está en contacto directo permanentemente, que con aquellos que lo viven de otro lado. El Papa transmite esa austeridad, esa simpleza, esa claridad de mensaje que invita a ilusionarse, que invita a un cambio, ¿no es cierto? Yo le fui a presentar más que nada esta experiencia, que tiene que ver básicamente con la idea de cambiar un poco la conceptualización que existe acerca de la pobreza, que pienso que es absolutamente arcaica. La interpretación de la pobreza merece un tratamiento mucho más amplio que vale la pena descubrir. Es tanto lo que hay que hacer y lo que debe hacerse, debería crearse una ciencia de la pobreza, es tanto lo que resta por conocer acerca de la misma, para que tenga alguna posibilidad real la mitad de la población de El Salvador y de Latinoamérica de salir de la misma. La universidad es una institución, de las pocas instituciones que todavía nuestra Latinoamérica respeta, nuestra sociedad y nuestra cultura latinoamericana respeta. Pero la universidad ha crecido históricamente dándole la espalda a su pueblo pobre. Y es ahí tu enfoque de buscar la ayuda de estas instituciones para, digamos, desde allí mancomunar esfuerzos, ¿no? Exactamente. Es importante descifrar en un primer momento lo complejo que es el entramado social salvadoreño. Es decir, acá es casi que increíble, y no lo quiero decir en sinónimo de desvirtuar, pero una ordenanza de una institución gubernamental gana más que un docente. Nos encontrábamos con 1.154 reportes de docentes quienes manifestaban en alguna manera ser víctimas directas de una violencia escolar, porque la violencia escolar ha mutado. Ahora ya no solamente es el típico bullying de Dan Olius, ¿no? En donde chicos y chicos se molestaban entre sí, sino que ha ido evolucionando de manera tal de que ahora hay unas estructuras de grupos
antisociales que también victimizan al docente, le imponen renta. ¿De qué pobreza compleja estamos hablando? Es decir, somos un país pobre pero con unos altos niveles de consumo. Yo insisto nuevamente en que el análisis que se debería de hacer sobre la pobreza, sobre la violencia y sobre los fracasos de los sistemas educativos, en donde la inversión que se hace para educación es muy poca, pero al profesor se le exige mucho, dándole muy pocos recursos, nos hace pensar de que es muy, pero muy complejo analizar esta situación. Conozco muchas universidades que son administradas por religiosos que adoptan votos de pobreza, pero en estas instituciones educativas difícilmente veo estudiando jóvenes pobres. Nos enfrentamos con una situación que es muy, pero muy interesante, y es que la educación en este país se ha vuelto una meta de consumo, de manera tal que la educación puede ser accesible para el que tiene para pagarla, y el que no tiene para pagarla queda excluido. El eje, otra vez, sobre sí mismo y no sobre quienes debería estar. Esa posición de privilegio es la que habría que replantearse seriamente. En la medida que la universidad se permita replantear, que la sociedad entera se permita replantearse esa situación, va a poder empezar a cambiar un modo de vida que históricamente es más o menos la misma. Se conceptualiza la ayuda de manera muy simple y fragmentada. Entonces, ¿qué dicen? Vamos a sacar al que tiene un 8, un 9, un 10 y a ese lo vamos a becar. Pero le vamos a exigir encima más, que como tiene una beca, entonces ese merece sacar, tiene que sacarse más, aunque venga de un ámbito mucho más sufrido y mucho más difícil. Tu enfoque es tratar el tema a la inversa, que el que no tiene esa calidad y se lo apoye en una transición intelectual, se le apoye para elevarlo a la calidad que tiene el otro. La universidad, cuando usted va a plantear, nosotros planteamos un montón de situaciones para que la universidad se integre, se acerque, para que practique esta cultura de la integración que proponemos. ¿Cómo puede ser que los jóvenes de estos ámbitos tengan que sacarse un 8 en la PAES para tener la posibilidad de una beca? Ninguno de los jóvenes que están estudiando actualmente en la Pedagógica, en la Matías, en el ITCA o en la Mónica sacó el 8. Mire que le estoy hablando de universidades importantes de este país. Cambiemos el ingreso, cortemos ese embudo, cambiemos ese embudo que se produce al finalizar el bachillerato y que absolutamente deja a prácticamente todos los jóvenes de las comunidades empobrecidas en el mismo círculo vicioso de la pobreza sin salidas. Esto permite una salida de la pobreza. Siguen llamando programas de prevención para que ellos mismos funcionen, porque así el sistema de ayuda interpreta lo que significa la pobreza y cómo salir. En lugar de jóvenes en desarrollo, llaman jóvenes en riesgo. Cuando su autoestima, usted por ser pobre, tiene que ser llamado joven en riesgo. Eso es un insulto. En tal caso, pongámosle como mínimo y conceptualicemos distinto y digamos jóvenes en desarrollo. Y es que una cosa es pensar como pobre y otra cosa es vivir en pobreza. Y te lo digo yo en carne propia, que vivo en la colonia Sacamil, que también me toca abordar los autobuses y que también vivimos penurias. Consideramos que el problema en sí no es la universidad. El problema fundamental es el sistema educativo que toda la vida se ha prestado a servir al sistema económico imperante. Fundamentalmente es que las instituciones educativas no ofertan las carreras que el modelo económico necesita, sino que ofertan las carreras que económicamente generan más demandas. De manera tal que en El Salvador podemos encontrar universidades que se especializan en sacar abogados, universidades que se especializan en sacar profesores, universidades que se especializan en sacar médicos, y es precisamente por esa perspectiva económica en la cual la educación se transforma un bien de consumo. Tú hablabas de jóvenes en desarrollo, ¿no? Jóvenes en situación de riesgo es un término o una mención o calificativo. Sí, y ella dice jóvenes emergentes deberían de llamarse. Ese joven tenga la oportunidad de entrar a la universidad, porque ahí se integra definitivamente en el otro ámbito. Los de adentro
salen y los de afuera entran. La universidad debe estar en cada escuela y cada escuela debe estar en la universidad. Desde el podio, la universidad, todo. Desde el terreno, nada. Desde el podio dice, la educación debe mejorar. Como si ellos no fueran parte de la educación y de la formación de los jóvenes. Ellos son quien más saben supuestamente. Allí están los profesores, allí están los estudiantes, que representan un recurso maravilloso. Si la proyección social se hiciera en serio como corresponde, para que se formaran como profesionales y como seres humanos mucho mejor, y no para ellos mismos y punto, entonces habría una posibilidad de integración real y que los de afuera entraran en los de afuera y los de adentro salieran. La universidad no es un tema, un referente en la casa, no es un tema de diálogo, Ernesto, es un tema... los padres no han sido universitarios. Estos chicos que hoy estudian en la universidad son los primeros que han ingresado a una universidad y los primeros que se están recibiendo de todas las generaciones en sus familias. Entrar a la universidad es el principio para empezar a salir de la pobreza. Por eso, déjenme con ese problema que estudiaron 4 o 5 años y que después no encuentren trabajo, pero ya saben, ya se la van a arreglar en la vida. A mí me parece importante poder establecer un análisis del sistema educativo salvadoreño sobre la base de la ausencia de valores morales. Por un lado, los profesores educamos en el aula, pero por otro lado tenemos que enfrentar una realidad social concreta en donde medios de comunicación a cualquier hora pasan caricaturas con algún contenido de violencia, con desnudos, juegos de video, música. Es decir, mientras nosotros educamos, el medio social está deseducando. Hay algunas complejidades demográficas en donde en El Salvador, por ejemplo, regresando a las pautas de consumo, tenemos entre 7.5 y 10 millones de celulares. Quiere decir de que en El Salvador existe más telefonía celular que habitantes. Fíjate que qué buena la combinación, aunque a lo mejor están bien separados los temas o los enfoques, como lo hacía ver Alejandro. Ese es el entorno, esa es la realidad del país. Correcto. Versus la necesidad de afrontar temas muy puntuales como lo que tu enfoque hace, ¿no? Hay que ir a los lugares, hay que estar en las comunidades, hay que querer cambiar, salirse del molde en las escuelas, en las universidades, en las empresas. Yo invitaría a que en lugar de hacer tanta responsabilidad social, que es un engaño tremendo, que es un concepto mal definido de las empresas, que vayan al Marriott, al Cordian Marriott, que pregunten por Julia Bennett, por ejemplo, que es la manager, y que hace un programa extraordinario de formación de jóvenes, formando parte de este proceso formativo, desde hace 5 años. Magnífico. No busquemos más tantas historias. Que cada empresa salvadoreña haga eso, va a significar que va a estar formando y educando a sus jóvenes de una manera magnífica, no de manera aislada. Esta dinámica comercial nos ha transformado en unos animales consumistas que ponen de manifiesto, por ejemplo, que de 100 embarazos en El Salvador, 30 son de adolescentes. Yo quisiera rescatar el esfuerzo de aquellos profesores normalistas, quienes con una gran vocación transformaron el sistema educativo salvadoreño. Sin embargo, ahora nos enfrentamos con universidades en donde estudiantes sin la menor intención o vocación de profesores se incorporan al magisterio como una oportunidad fácil de poder ingresar a una oportunidad laboral. ¿Qué se está haciendo para poder revertir esto desde tu perspectiva? Me decías hace unos minutos que estás por reunirte con un grupo de universidades, de rectores, para plantearles, una temática donde el tema debe de ser abordado. Así es, Ernesto. Se van sumando, por lo menos se van sumando a las que ya están. Hoy vamos a tener una reunión con 7 rectores. Y es importante que vengan a conocer, que tengan la disponibilidad, sabiendo más o menos de qué se trata toda esta temática. La universidad, dice, debe ocupar un lugar más importante en la sociedad, debe resultar un espacio integrador. Dentro de esa lucha que realizamos en el ámbito institucional, aspiramos a, primero, que la universidad participe en la creación de una ciencia o disciplina dedicada a las comunidades empobrecidas, a su gente y al descubrimiento del ADN de la pobreza. 2. Una proyección social integrada con la realidad y que necesita ser transformada
para que los pobres puedan salir de esa condición? El tema de la educación es muy amplio y complicado, pero definitivamente comienza en casa. Dice, la madre y el padre son los primeros maestros del niño, de manera que es de vital importancia, dice, que ellos estén debidamente preparados para esa labor tan difícil de saber criar y educar a sus hijos. Yo creo que todo el mundo la pobreza y la violencia en El Salvador la ve y finge no verla. Sin embargo, este momento o este posmodernismo que está viviendo El Salvador es la mejor oportunidad que vive el país para ver cómo día a día al salvadoreño le afecta de forma directa las vísceras de esta violencia. Es necesario que cada salvadoreño desde su trinchera haga lo que puede para poder ayudar a factibilizar la mejora de estos problemas sociales. El profesor trabajando con más conciencia, los medios de comunicación generando más valores morales. A la violencia que reciben los pobres del ambiente que funciona bien es ínfima. La violencia que se recibe en las comunidades de parte del ambiente que funciona bien, en lo jurídico, o en lo que tiene que ver con la justicia, en lo que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver, y lo estamos viendo, la educación, en lo que tiene que ver con casi todos los ámbitos para gozar de un bienestar, es una violencia tremenda. Tan solo que los científicos sociales se las han ingeniado para no considerar a todo eso violencia. Yo sigo insistiendo que el sistema educativo necesita revestirse de valores morales. Y no existe un mejor sistema educativo o formativo que implementarle a nuestros jóvenes salvadoreños temor a Dios. Tratar de fomentar una espiritualidad que los oriente y les permita identificar la diferencia de lo bueno y de lo malo. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.